Hola, seguimos aquí en el canal de Joel Vences, en la capsulera que no es cápsula ni tampoco cartelera, expandiendo sus horizontes. Ya no solamente nos quedamos en la cabina de radio y lo que sucede en la vida cultural en Jalapa, sino ahora llegamos a la esquinita de México, en la esquinita de arriba, y encontrándome personalidades súper interesantes que radican en esta ciudad y forman parte de la identidad de la ciudad, porque todo lo que forma parte de una ciudad se vuelve pues sus símbolos, y eso se transforma en cultura. Y mejor que se presenten. De este lado tenemos a gente de Mambo Producciones, casa productora Mambo, y de este lado tenemos a Cristian Zúñiga, quien ha editado un libro sobre crónicas urbanas y lugares históricos en Tijuana. ¿Sí es así o lo dije? Más o menos, pues por eso estamos aquí, para conocerlos. Así es que, pues son mayoría, vamos a empezar con ellos. Preséntense cada uno y cuéntenos qué es la casa productora Mambo. Tu nombre es y... Okay, yo soy Alberto Gutiérrez y soy el director creativo de Mambo Casa Productora. Mambo Casa Productora principalmente es una productora comercial, pues hay que comer de algo. Nos hemos dedicado durante ya 9-10 años a generar contenido creativo. Nuestra formación es en cinematografía y aparte de trabajo comercial, pues también hacemos trabajo de documental, trabajo de cortometraje, trabajo de ficción. Últimamente hemos incursionado en otras áreas, como por ejemplo lo que estás mostrando, que es doblaje, y sobre todo porque hace unos años, así como cuando uno egresa de la carrera, que yo soy egresado de aquí de UAS, tiene la disyuntiva de cómo vas a hacer o cómo vas a tener un impacto profesional, ¿no? O dónde están las mejores oportunidades. Y en ese entonces yo tuve la experiencia de que tengo dos sopas, ¿no? O me voy a donde está las áreas creativas, porque desgraciadamente en México centralista todo está en la capital. Y dije, o me dedico a ayudar a crecer el sector creativo y las industrias creativas en Tijuana, ¿no? Una tarea muy... Suena fácil decirlo, lo dijiste en menos de medio segundo, pero ¿cómo ha sido? Ha sido un trabajo de una década, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, hay... pensando que la economía es motor de la cultura, ha habido un trabajo de convencimiento muy gradual de, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en el área comercial, que empresas inviertan en publicidad creativa, ¿no? Porque la publicidad creativa pues acaba siendo detonante de identidad, acaba siendo detonante de diferentes mecanismos de crecer en economías regionales, ¿no? A partir de que las marcas regionales se dan a conocer, a partir de que tienen posibilidades de crecer. Y son pocas las empresas que han creído en la creatividad publicitaria, ¿no? La mayoría de la publicidad es como, soy, y ya, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cuál es la diferencia entre publicidad y publicidad creativa? Pues podríamos pensar que la publicidad ya es creativa, ¿no? Para hacer que la gente compre, pero ¿cuál es la es que puede haber una cuestión como publicidad como más informativa. Por ejemplo, yo trabajo con el equipo de béisbol local, y entonces la tendencia en comunicación deportiva es: este domingo a tal hora hay juego y este es el rival. Fin. Y con los años que tengo trabajando con el equipo, ¿sabes qué? Mejor generemos una identidad, generemos una estética, generemos una personalidad, generemos afición, generemos arraigo, generemos una actitud y valores del equipo, que esto se comuniquen, que el aficionado se identifique. Y entonces el spot publicitario no es este domingo hay juego y hay que ir, sino es estos son los valores del equipo, estos son los elementos con los que me identifico. Y por ejemplo, entonces haces una campaña en donde no se trata solamente de comunicar que hay un juego, sino que el béisbol en este caso es una pasión de vida, los aficionados la viven intensamente y esta intensidad se traduce en que este domingo hay juego, ¿no? Ah, eso lo entiendo, porque he visto luego que se llevan equipos deportivos a una ciudad para intentar hacer eso. Pero sí, ahora me es claro, porque si dicen, ay, el equipo fulano lo trajimos a esta ciudad, y entonces, y no hay arraigo, y el equipo acaba mudándose a otra ciudad, y luego son como
errantes, ¿no? Exacto, y ha funcionado porque por ejemplo, el principal medio donde tiene todo esto ramificaciones, que es en redes, la gente ya no solamente ve los spots, la gente participa de ellos o los comparte, o incluso los conceptos publicitarios los asumen como parte de identidad propia, ¿no? Entonces dicen, estas son las actitudes, pues yo tengo esta misma actitud porque yo pertenezco al equipo, ¿no? Y entonces hay identificación, hay arraigo, y entonces es esta idea de que la publicidad moderna no se debe de entender como el reconocimiento de una marca, sino el reconocimiento de la importancia que esta marca tiene en tu vida, ¿no? Y entonces ya cualquier marca ya no es solamente el producto que consumes, sino el valor que ocupa en tu vida y la afinidad que sientes por ella. Y ahí es cuando tenemos nuestros clientes, predicadores, profetas, ¿cómo se llama? Que se hace así de la marca y en cuanto a manejo de redes. Creo que en general una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros como en la parte creativa es que a veces nos encerramos a generar la idea, ¿no? O a veces incluso hasta la academia, ¿no? Que la academia existe dentro de las cuatro paredes de la academia, y a veces no dimensionas cómo esto se está teniendo un impacto o no lo está teniendo, ¿no? Y entonces aquí está saliendo a un tema que donde todo es inmediato, donde toda la reacción es inmediata, donde toda la respuesta es inmediata, y hay retroalimentación, y esta retroalimentación es que te ayuda a tomar decisiones para lo siguiente que haces. Y entonces como creador no es así como que pues lo hago, lo aviento y a ver qué pasa. Tengo que escoger una estrategia correcta de lanzamiento, de difusión, de interacción, y que esto a su vez tiene un resultado tangible, inmediato, medible, y ahora sí como que no te permite desvincularte de los resultados de tu trabajo. Wow, ahí está una publicidad inteligente, una publicidad dinámica, una publicidad que arraiga y crea valores y crea también actitudes. Guadalupe Bejarle, cuéntanos qué haces tú, cuál es tu relación con Mambo Casa Productora. Yo soy lingüista, mi primera relación con Alberto fue de académica, profesor-alumno. Y ahora participo con ellos como actriz de doblaje. En estos documentales yo participé como voz. Alberto tuvo la osadía suficiente de creer que podía hacer yo el trabajo vocal, y esa es mi relación fundamental con Mambo Casa Productora. Siempre he estado asociada al trabajo de voz, pero desde la parte de atrás, no tras bambalinas, y Alberto me puso frente al micrófono, entonces... ¿Y qué producciones has doblado? ¿Qué producciones han realizado? Con Alberto ha sido de Travesía en el Espacio, Jerusalén. Journey to Space. Ahí es el doblaje de una astronauta, Selina Onon, que de hecho tiene mucho trabajo en la NASA, es un astronauta que todavía anda por ahí dando guerra, y ahí me tocó la oportunidad de doblar su voz. En Ballenas, mi participación es chiquita, es de una oceanógrafa que documenta todo este viaje de esta ruta que hacen las ballenas en su jornada para reproducirse también, en su travesía de su ciclo vital. Y en Jerusalén hago una antropóloga que es la que lleva a la audiencia por los sitios sagrados y los explica un poquito. Esa es una producción interesante de cómo convergen en un lugar sagrado las tres religiones. ¿Y antes habías hecho otros doblajes? No. Él fue el osado que pensó que podía hacer el trabajo, y la verdad que a mí me encanta, me gusta mucho trabajar con Mambo, y es algo que yo descubrí que me daba mucho placer también. Muchísimas gracias. Y de este lado tenemos a otra personalidad. ¿Tu nombre? Cristian Zúñiga. Cristian Zúñiga. Y él está...
Es que ya se acabó. Pasamos a otra cosa. Cristian Zúñiga hace narración urbana. Bueno, tengo un proyecto, algo que se llama Narrativas Urbanas. Yo soy maestro aquí en la Facultad de Artes y a partir de la investigación, a partir de las artes visuales y a partir de la literatura, trabajo alrededor del tema de la ciudad, específicamente de esta ciudad. Soy como de una clase de religión, que son la tijuanofilia, que todo gira alrededor del asunto Tijuana. Tijuanofilia. Ajá, entonces, pues tiene que ver con la cuestión de la identidad, de los procesos culturales y económicos que aquí tienen lugar, la frontera y pues nuestra identidad, ¿no? Tijuana es una ciudad donde la mitad de las personas no hemos nacido aquí, y eso es histórico, y entonces eso hace que tengamos una composición sociocultural muy singular, muy interesante, porque te voy medio seguro en esto, pero no, adelante, habla fuerte. Somos muy diferentes las ciudades de frontera, somos muy diferentes al resto de las ciudades del país, pero al mismo tiempo tenemos algo de todas las ciudades, de todas las regiones de México, ¿no? Incluso de otras partes del mundo. Entonces, bueno, hay dos libros. Un libro que es producto de una clase, que era un taller de crónica urbana, que funcionó durante unos 4 años, y a partir de ahí se generó una antología que fue publicada por el Centro Cultural Tijuana, y este libro se llama Relatos de Frontera, Crónica Joven de Tijuana, que son textos escritos por alrededor de 50 muchachos que hablan o que muestran una ciudad que es un poquito diferente a la ciudad de la que hablan nuestros autores clásicos, ¿no? Luis Humberto Crosway, Rafa Saavedra, Federico Campbell, Roberto Castillo. Es otra ciudad, ¿no? Es una ciudad que es la zona este, es la ciudad que apareció en este lugar a partir de los 80 o los 90, que es más o menos la época en que nacieron estos muchachos. Y tengo otro libro que se llama Zona Centro de Tijuana, Paisaje Imaginario Urbano, que también gira alrededor de las mismas cuestiones, pero desde el punto de vista del patrimonio, ¿no? Aquí en Tijuana y en otras ciudades. Entonces, esto está pasando en todo México, pero más en las ciudades de la frontera. Tenemos un patrimonio muy vulnerable, muy frágil, porque no entra dentro de los marcos regulatorios y normativos que, por ejemplo, que protegen una ciudad colonial o que protegen pueblos mágicos o los sitios prehispánicos, ¿no? Somos ciudades como Tijuana, es una ciudad de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, y que tiene características muy singulares que dentro de la normativa no entran como patrimonio. Finalmente no están protegidos por la ley, y no solamente no están protegidos, sino no están gestionados, no hay un cuidado adecuado de todo eso. Entonces estamos en una constante erosión y transformación del tejido urbano, de las calles, de las casas de la ciudad. Y a mí me interesaba mucho hablar de la idea de un centro histórico en Tijuana, pero antes de hablar del centro histórico y de decir que tenemos que cuidar este edificio, de aquel edificio, de aquel monumento, habría que ver qué es lo que entendemos por un centro. Entonces, desde la perspectiva de los habitantes del centro, del que tiene una casa, del empresario, del que tiene un comercio, del que va a comprar, del que vivió en el centro y que ha visto crecer la ciudad a lo largo de los años, pues básicamente es preguntar qué es el centro, y a partir de ahí pues se generan historias de vida que permiten ver un espacio desde la perspectiva de alguien que nació aquí en los años 20, desde alguien que nació en los 80, desde un migrante armenio que viene huyendo de la guerra civil allá en su país a principios del siglo XX, de alguien que llegó del interior del país, del nieto de un migrante español y cosas por el estilo, que son como elementos que configuran la identidad en esta ciudad. Y después hablar de las condiciones del centro. Tijuana es una ciudad que ha crecido muy rápido, de una manera muy intensa,
a lo largo del tiempo, pero particularmente a partir de los años 80, el centro inicia un proceso de abandono que culmina, yo creo, la década pasada o durante esta década, y eso hace que el patrimonio sea todavía mucho más vulnerable, ¿no? Estamos hablando de descuido, estamos hablando de edificios en malas condiciones, estamos hablando de un despoblamiento del centro, estamos hablando de la demolición de muchos espacios para construir ahora edificios de lujo, estamos hablando de violencia, estamos hablando también de crisis económicas que impactan todavía más el lugar, como por ejemplo lo del 11 de septiembre, la crisis en Estados Unidos del 2008, la crisis de la violencia que inició la década pasada y que algunos dicen que ya terminó, pero pues no es cierto, porque sigue habiendo narcotráfico y sigue habiendo secuestros y cosas por el estilo. Y pues de eso habla la investigación, y después de aquellos elementos que constituyen como qué es lo que hace del centro un elemento importante de la ciudad, no solo porque es un centro, sino qué nos jala y qué nos lleva al centro. La vida nocturna, porque Tijuana tiene una vida nocturna muy orgánica, muy natural, con toda su complejidad, mientras en otras ciudades, como por ejemplo Monterrey, con todo este asunto de la violencia, la vida nocturna se acabó, en Tijuana no se acabó, la gente siguió saliendo, y con toda la violencia, por ejemplo, nació la calle Sexta, ¿no? Que era un espacio no para el turista extranjero, sino para los tijuanenses. El consumo cultural, porque también en ese contexto iniciaron proyectos culturales, galerías, cafeterías, libros, cafés, estudios de artistas, también en el centro de la ciudad, y otros aspectos como el comercio y la vida religiosa que tienen un polo ahí en el centro, ¿no? Y, por supuesto, el aspecto histórico, ¿no? Que no es historia como tal como la que hacen los historiadores a partir de documentos y evidencias, sino el relato histórico contado desde la perspectiva de los habitantes de la ciudad, ¿no? Qué espacios se identifican y con qué aspectos históricos. Y eso es importante porque, como te decía, como muchos no nacimos aquí, o no conocemos esa historia o no nos identificamos con esa historia. Entonces ahí hay un reto de volver la historia de Tijuana una historia viva de la que yo formo parte, ¿no? En la que yo me puedo involucrar, en lugar de como dos extremos que tenemos aquí, un extremo que te pide como la identidad de tijuanense para poder abordar estos asuntos, y el otro extremo que es la persona que tiene mucho tiempo aquí pero no se asume como parte de este lugar, ¿no? Son como los dos extremos, y pues de eso se trata, y son experiencias que se trasladan a otras esferas. Por ejemplo, algo que me dijo Alberto, en lo que coincidimos en otros espacios como en la colonia Camino Verde, donde desde lo que yo hago, desde lo que él hace, se trabajan cuestiones de intervención social, ¿no? Desde el cine, desde todas esas herramientas de la producción. Él ha participado en la producción de cortometrajes que hablan de lo mismo, pero en otros espacios, y yo desde lo que hago también se trabaja en estos temas. ¿Pero trabajan con la comunidad para que ellos creen, o trabajan ustedes documentando a la comunidad? No, es que hay un proyecto de ¿cómo lo podemos describir? Es un centro comunitario, un centro que se llama Casa de las Ideas. Casa de las Ideas, cuyo objetivo es el remedio, no quiere decir remediar, ¿no? Pero la prevención a través de la educación. Entonces, generando talleres, sobre todo de artes y talleres creativos, es generar tejido social, ¿no? Integración social, integración comunitaria. Y como parte de ese programa, por ejemplo, yo desarrollé en Casa de las Ideas talleres de producción cinematográfica y de escritura cinematográfica, y Cristian talleres de fotografía y de crónica y de periodismo, ¿no? en eso, que es facultar con digamos que la formación creativa o la formación artística es la excusa para generar dinámicas de integración comunitaria y para generar reflexiones en torno a la comunidad. Entonces nosotros vamos y hacemos la enseñanza de las herramientas, pero con la mira de que los integrantes de la comunidad y de quienes participan de estas dinámicas pues ayuden a generar sus propios modelos. Y por tanto, una de las cosas que nosotros identificamos en general en todas las comunidades es el tema de la percepción.
¿no? Si yo siento que mi comunidad es así, incluso yo contribuyo a que sea así de cierta manera, ¿no? Entonces este tema no, pues es que no me llevo con mis vecinos, o es que el resto de las personas que aquí viven no cuidan, etcétera. Entonces, bueno, a través de, nosotros creemos que en el tema de la creatividad, en el tema de la expresión, pues las percepciones muchas veces vienen de fuera a las comunidades, ¿no? No se asumen ellos. No vayas a esta colonia porque tiene este problema, o incluso en las ciudades, ¿no? No vayas a Tijuana porque Tijuana tiene todas estas dinámicas peligrosas, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué papel juegas tú para crear una percepción? ¿O qué papel juegas para crear tu propia expresión que da a entender tus valores, tus aspiraciones, tus dinámicas, tu forma de vida y que a través de diferentes mecanismos creativos tú puedas generar tu propio discurso y externarlo, y por tanto ayudar a transformar la percepción interna y externa de tu comunidad, de tus dinámicas, de tus valores y aspiraciones? Un caso así como muy en concreto, o sea, sí entiendo de lo que me están hablando, pero un caso así en concreto que digas, este caso, tal persona hizo este proyecto y repercutió de este modo, así muy en específico. Pues mira, se trata, por ejemplo, Alberto, que es un profesionista que tiene una casa productora de 10 años, que tiene proyectos importantes, o yo que soy un maestro aquí de la universidad, pues llevamos estas experiencias a estos espacios, pues no en un sentido de predicadores ni nada por el estilo, ¿no? Pero es acercarnos a esos lugares y no esperar que la gente salga de allá, sino tratar de romper las barreras y generar proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, hay un cortometraje que se llama Decisiones, en el que se involucra en la escritura del guión, en la producción, en la actuación, miembros de la comunidad, también con participación de artistas y gente de otras partes, y se desarrolla ese proyecto que habla de una problemática del lugar, ¿no? O, por ejemplo, lo que yo hice o lo que yo hago, un taller que se llama Fotos y Recuerdos, donde a través de fotografías y a partir de narrativa autobiográfica, las personas que participan hacen un recuento de su vida y de estos procesos macro de los que siempre se habla, ¿no? De la migración, de la cultura, de la cuestión económica, del trabajar en la maquila o en otras partes de la ciudad, del crecimiento urbano. Pues eso se aterriza a través de fotografías y de una narrativa autobiográfica en un objeto libro donde esta persona está contando cosas y está asumiendo una identidad, ¿no? Que se vuelve muy suave. Por ejemplo, hay un caso del que me acuerdo ahorita, de una chica adolescente, moderna totalmente, que durante el proceso se asume como esa chica moderna, tijuanense, urbana, fronteriza, etcétera, pero también como una indígena mixteca, binacional, ¿no? Entonces es ver la complejidad de la que estamos hechos, y así otros casos, ¿no? Entonces son muchas experiencias diferentes. O en la esfera más grande, ¿no? El Pasaje Rodríguez, que era una zona de locales claramente dirigidos al comercio estadounidense. Viene la violencia, eso queda vacío, y los jóvenes empiezan a tomar el espacio y lo transforman con guerrilla poética, cultural, ¿no? Empieza a haber poesía en la zona, se empiezan a instalar que el café, el taller de arte, y ahí ahorita hay comercio, pero claramente dirigido a un público tijuanense y joven, ¿no? Y es una zona, es todo un pasillo que está tomado por los jóvenes para crear productos que son para los jóvenes y que están generando identidad tijuanense, pero en estas generaciones de las que habla Cristian, ¿no? Entonces hay en la ciudad por todos lados estas manifestaciones que claramente son un testimonio, prueba de esto que dice Cristian, ¿no? De la gente que toma por su propia cuenta los espacios para generar identidad, comunidad, ¿no? A partir del arte y la cultura. Bueno, vamos a parar tantito el coche, vamos a ponerle gasolina y ahorita regresamos.